Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Gervasio Sánchez, fotógrafo y periodista independiente especializado en conflictos armados. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar sobre la actualidad de Afganistán, de cuando llegaron también al poder los talibanes, en qué situación se encuentran ahora una vez que ya llevan varios meses en el poder. Y bueno, creo que lo primero es retomarnos al principio. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales llegaron tan rápidamente al poder los talibanes y esto provocó la salida de millones de afganos del país o trasladarse a otros puntos del país y también la salida de la OTAN y de tropas también de Estados Unidos? Bueno, la clave está en entender qué ha ocurrido en estos últimos 20 años. Si no entiendes lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años, es imposible de entender cómo es posible, valga la redundancia, que un grupo armado tome el poder ante las narices de los estadounidenses, de fuerzas internacionales donde hay países de la Comunidad Europea y de la OTAN, y con supuestas fuerzas especiales afganas preparadas, perdón, en las últimas 2 décadas con dinero y con instrucción internacional. Entonces, la clave está en que los talibanes llevaban ya con gobiernos en la sombra en muchas zonas de Afganistán desde al menos 2009-2010. Es decir, desde hacía más de una década, los talibanes no solamente hacían atentados, emboscadas, atacaban cuarteles del ejército internacional, de los ejércitos internacionales y de las tropas y de incluso los batallones de instrucción afganos, sino que controlaban políticamente amplias zonas del país, ¿no? Con gobiernos en la sombra que mandaban en zonas donde no había presencia extranjera. ¿Y qué ocurría? Que la presencia extranjera estaba principalmente en la capital, en Kabul, y en las capitales provinciales, ¿no? Pues en Kandahar, en la capital, en Herat, Herat, en Bagdís estaba en Kalinao, que era la capital, la provincia donde estuvieron los españoles, y en el resto de la zona, pues sí, había patrullas, pero los que controlaban la situación de facto eran los talibanes. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que, de hecho, yo siempre utilizo un refrán afgano que dice que cuando se empieza a construir un edificio con un primer ladrillo torcido, el edificio acaba derribándose tarde o temprano. Y en el 2001, tras la caída del régimen talibán, los occidentales, Estados Unidos y las potencias europeas principalmente, empezaron a construir una transición en Afganistán con un primer ladrillo torcido. Es decir, siendo permisivos con los testaferros de los señores de la guerra, sin incluir digamos, en las negociaciones a las nuevas generaciones de afganos, que estaban más instruidos, mejor preparados, incluso que estaban en el exilio, pero que no eran corruptos como los señores de la guerra, y sin incluir a las mujeres. De hecho, en la conferencia en Alemania que hubo en diciembre del 2001, apenas había 3 mujeres entre, digamos, las autoridades elegidas por los occidentales, un 10% o menos del total. Entonces, cuando tú empiezas a hacer la transición en un país que actúas que es un protectorado para la comunidad internacional, sin limpiar a los corruptos, criminales de guerra, deteniéndolos y juzgándolos, pues está clarísimo que vas a provocar tarde o temprano que el edificio se derribe. Durante estos 20 años con presencia extranjera, la comunidad internacional, y cuando digo comunidad internacional estamos hablando de la ONU, pero cuando hablamos de la ONU también estamos hablando evidentemente de las potencias occidentales, es decir, Estados Unidos y los principales países europeos, porque aquí hay una tendencia a olvidar que Europa ha estado muy presente con las potencias extranjeras, potencias europeas presentes, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y España, por decir, hablar de los 5 países más importantes de la Comunidad Europea, pero también había holandeses, había suecos, había noruegos, había daneses, había de todo tipo de hecho, llegó a haber un despliegue de tropas de 50, casi 50 países, ¿no? Sí. Tanto la comunidad internacional ha sido permisiva con la corrupción generalizada. De hecho, los señores de la guerra que destruyeron Afganistán antes de que llegasen los talibanes al poder en los 90, en la guerra civil que hubo entre el 92 y el 96, se han enriquecido aún más.
han controlado el dinero, incluso ha llegado al punto de que se ha descubierto que en el Ministerio de Defensa afgano había batallones inexistentes que eran financiados por la comunidad internacional, pero que esos soldados no existían en realidad. Por eso ha sorprendido muchísimo cómo se ha ido abajo o a pique el ejército y la policía afgana, ¿no? El ejército supuestamente estaba formado por 300.000 soldados y en realidad era un azucarillo que una vez metido en agua se ha disuelto de la noche a la mañana. De hecho, muchos soldados no han luchado, la inmensa mayoría no ha luchado, por decir algo, porque ha sido la totalidad de los soldados no han luchado e incluso han entregado las armas a los talibanes. Con lo cual los talibanes lo han tenido muy fácil porque el ejército afgano sin la potencia de fuego aéreo de los occidentales, empezando por Estados Unidos, pues no ha sido capaz de luchar. Ha demostrado claramente que el proyecto de fortalecimiento de la democracia en Afganistán era absolutamente una mentira instrumentalizada por la comunidad internacional para justificar el despliegue de tropas y la ocupación de Afganistán. Claro, yo me pongo en un lugar de una persona que estuviera allí, bueno, que es imposible ponerte en el lugar de ellos, pero que se prometía desde la llegada de Estados Unidos y lo que has dicho tú, los occidentales, que esto iba a cambiar y demás, y luego vuelven casi al punto de partida en la actualidad. Tiene que ser eso para los que viven allí, un choque emocional y demás impresionante. Y luego la calidad de vida. Los afganos son conscientes de la traición de la comunidad internacional, de la sinvergoncería de sus políticos y sus diplomáticos, que se han dedicado a mirar hacia otro lado mientras que la corrupción se generalizaba. Con las tres últimas elecciones, 2009, 2014 y 2019 presidenciales, que han sido un auténtico pufo electoral, a pesar de que estaba presente en las Naciones Unidas, los tres presidentes ganaron con el conteo amañado. Todo esto es una vergüenza auténtica que demuestra hasta qué punto actúa la comunidad internacional en este tipo de situaciones. Con lo cual, al final, los grandes perdedores han sido los afganos y las afganas, ¿no? Los que han podido salir son la gente, los centenares de miles de personas que han huido, son la gente que se podía permitir el lujo de pagar a las mafias para llegar a Occidente. Algunos miles han salido gracias a una especie de operación humanitaria desastrosa, anárquica, realizada por Estados Unidos y por las potencias occidentales en un sálvese quien pueda, porque por supuesto ha quedado muchísima gente atrapada en Afganistán y de hecho la mayor parte de estas operaciones de intentar rescatar a antiguos trabajadores de los ejércitos y de las agencias de cooperación se tenían que haber empezado a sacar de Afganistán justo cuando acababan las misiones. Y por poner un ejemplo clarísimo, España abandonó Afganistán, el grueso de las tropas españolas y la Agencia Española de Cooperación Internacional abandonó la provincia de Bagdís en 2013, en septiembre. O sea que hasta el 2021 habían pasado 8 años y en esos 8 años no habían hecho absolutamente nada. Algunos soldados, algunos oficiales habían hecho algunas gestiones personales, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa español han dado lecciones de desvergüenza absoluta, tanto en la época del PP como en la época del PSOE y Podemos. Con lo cual, cuando encuentras al presidente del gobierno español hablando de misión cumplida, te da ganas te dan arcadas y te dan ganas de decirle en la cara lo que piensas. Simplemente que es una persona indecente, como fue el anterior presidente del gobierno, el señor Rajoy, personajes indecentes que se comportan indecentemente cuando se trata de buscar soluciones a situaciones dramáticas como la de Afganistán. Claro, porque esto se veía venir, lo que podía pasar, lo venían anunciando diferentes medios, diferentes personas también se venía hablando y se espera el último momento y luego se veían imágenes en el aeropuerto de Kabul sobre octubre o así, con toda la gente cómo quería salir de allí. Y además ahora me choca también mucho porque en los medios de comunicación actualmente no se habla tanto de ello cuando se siguen perpetrando calamidades allí, las mujeres cada vez están perdiendo más derechos. También porque hay no se habla tanto ya sobre ello, solo cuando sale la gente en el aeropuerto. A ver, en estos últimos 20 años la cobertura de la prensa española ha sido, por llamarlo diplomáticamente, muy limitada. Desde mi punto de vista, quitando la parte diplomática de mi discurso, ha sido una cobertura desastrosa, salvo una periodista del diario El Mundo, Mónica Bernabé, y con todos mis respetos, yo también he viajado en estos últimos 20 años decenas de veces a Afganistán.
y algunos compañeros que han ido una, dos, tres veces, cuatro veces. Quizás pues, Televisión Española también ha intentado hacer algo de cobertura y poco más, sinceramente. La cobertura ha sido un desastre absoluto. Absoluto. O sea, quien quiera que en estos últimos 20 años ha habido una cobertura periodística decente en Afganistán, simplemente está engañándose a sí mismo y engañándose a la opinión pública. También es verdad que la opinión pública se desentiende de los temas en función, o se interesa por los temas en función del impacto mediático, ¿no? De que si una crisis está alumbrada por los focos de los medios, el tiempo que está alumbrada, días, semanas y poco más. Y es lo que ha pasado con Afganistán. En agosto, septiembre, este país, España, se convirtió en un país de todólogos sobre Afganistán, de tertulianos de cuarta categoría hablando sobre Afganistán, columnistas escribiendo sobre Afganistán mirando por la ventana, periodistas especializados que en realidad no han estado nunca en Afganistán o han estado de paso en alguna ocasión unos cuantos días, con coberturas absolutamente vergonzosas, porque ha habido periodistas que han estado 3 o 4 días solamente en Afganistán, iban de expertos, y todo esto da una idea clara de en qué situación está el periodismo español, atrapado en una crisis económica muy considerable, con los medios tradicionales totalmente contra las cuerdas económicamente y con una idea del que el periodismo de profundidad es estar en los sitios una semana. O sea, que es una desvergüenza absoluta y esto es uno de los problemas principales por los que cuando ocurren cosas como la que han ocurrido en Afganistán en estos últimos 6 meses, la población se queda en ascuas, ¿no? Porque no entiende nada porque verdaderamente nadie se lo ha explicado con la decencia que había que explicarlo. Claro, vimos como también los talibanes hacían mucha propaganda de que no iban a quebrantar tanto los derechos de la mujer, que iban a tener un poco más de, por así mano izquierda, pero en la realidad, en la actualidad, estamos viendo que todo lo contrario, ¿no? Están dando datos, por ejemplo, la ONU de 72 asesinatos a anteriores miembros del gobierno, cada vez están quebrando más los derechos de la mujer. No sé cómo está siendo ahora la actualidad. Bueno, a ver, primero los talibanes ya estuvieron en el poder en Afganistán entre el año 1996, en realidad entre 1995 ya ocupaban amplias zonas de Afganistán y 1996 en septiembre cuando ocuparon Kabul hasta el 2001. En esos 5 años impusieron un régimen fundamentalista atroz persiguiendo a las minorías que no eran sunitas, por ejemplo los hazaras, que se tuvieron que ir por millones de Afganistán. La mayor parte de ellos se fueron a Irán, que es un país chiita, pero también muchos se fueron a Pakistán, por millones estoy hablando, porque eran perseguidos sistemáticamente. De hecho, yo estuve en Kabul en 1997, bueno, estuve en Afganistán y llegué hasta Kabul en 1997 con los talibanes en el poder, y Kabul, que hoy es una ciudad de 6 millones de habitantes, apenas vivían 300.000 personas, porque todos los chiitas habían marchado, e incluso las minorías que no eran pastunes, por ejemplo, los tayikos habían marchado o se habían escondido en las partes controladas todavía, porque Afganistán nunca estuvo bajo el control absoluto de los talibanes durante la época, el quinquenio de los 90. Sí, ahora sí que está totalmente controlada por ellos, salvo una parte muy pequeña del Panjshir, pero el resto está controlado totalmente por ellos. Eso no ocurrió en el año 96 y realmente yo estuve en Kabul un mes y te puedo asegurar que el régimen fundamentalista era atroz contra las mujeres que no podían salir a la calle, no podían trabajar, contra las estudiantes que no podían estudiar ni en las universidades, ni en las escuelas, ni en los institutos. De hecho, las mujeres eran apaleadas en la calle cuando salían y algunas tenían que salir obligatoriamente, como por ejemplo las viudas, porque no tenían dinero y tenían que pedir en la calle, eran apaleadas por la policía talibán. Y realmente el régimen talibán de los 90 fue extremadamente brutal. ¿Qué ha ocurrido ahora? Los talibanes, evidentemente, ya no son solamente un grupo homogéneo, sino está formado por diferentes milicias, grupos distintos que se han unido para acabar con el régimen títere que era dirigido de manera lamentable por la comunidad internacional, permitiendo, como he dicho anteriormente, la corrupción generalizada. Y evidentemente ya no es un bloque tan homogéneo. También es verdad que las nuevas generaciones tienen otro tipo de punto de vista y evidentemente ellos siguen siendo fundamentalistas, radicales. En ese sentido, nadie lo va a poner en duda, pero evidentemente también han sido capaces de, en muy pocas semanas, en apenas 15 días, ocupar todo el país y han sido capaces de mover muy bien sus piezas propagandísticas, haciendo a través de las redes sociales una propaganda
que no hacían en los 90, primero porque no les interesaba y segundo porque no existían las redes sociales como existen hoy día, ¿no? ¿La clave cuál es? La clave es ahora qué va a pasar cuando se inicie el curso escolar, ahora en febrero, marzo, ¿no? Que cuando, después del frío brutal invierno actual, donde hay muchísima gente atrapada sin tener ayuda de ningún tipo, sin salario, porque al marcharse la comunidad internacional y marcharse todas las personas que tenían algo de dinero, incluidos los ladrones, como el presidente de afgano, que se ha alargado con millones y millones de dólares, pues realmente los bancos han quedado desasistidos, apenas hay ayuda internacional, la ayuda llega con cuentagotas y esto hace que la vida cotidiana en Afganistán, un país extremadamente duro en invierno, sea un límite. Realmente yo estoy seguro que ahora mismo hay muchas personas pasando hambre, hambre y hambre. Y evidentemente cuando está pasando hambre, pues las demás violaciones de tus derechos son, digamos, secundarios, ¿no? Sí, yo puedo estar protestando por los derechos de la mujer, pero si soy una mujer y estoy pasando hambre, primero voy a protestar por los derechos de no poder comer, ¿no? Sí. Entonces ahora va a ser un poco la clave que va a pasar a partir de ahora cuando cuando se empiecen los cursos escolares, si los talibanes van a llevar a cabo las promesas que han dicho, que las niñas y las estudiantes van a poder estudiar, aunque sean en clases separadas de los chicos y las chicas y de los hombres. Si las mujeres van a poder regresar a su trabajo, esto va a ser clave. Los talibanes dependen de la ayuda internacional. Sin ayuda internacional, su régimen va a tener serias dificultades. Me imagino que deben estar entre ellos intentando buscar soluciones que no se quedan en la pura propaganda, ¿no? ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo no me fío de ellos, evidentemente, porque los he visto actuar y son extremadamente sangrientos y brutales y, como se dice, pues están persiguiendo todo lo que sea que tenga que ver con el régimen anterior, a pesar de que evidentemente no están persiguiendo a todo el mundo, pero sí que están persiguiendo a cargos importantes que estaban en el gobierno anterior, ¿no? Y que no han huido del país, ¿no? Como han hecho la inmensa mayoría de los ministros, de los señores de la guerra, porque son los primeros en huir, son tan cobardes que son los primeros en huir siempre, ¿no? Va a ser clave, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora y con el inicio del nuevo año y digamos, con el país, digamos, ya entrando en su sexto año, en su sexto mes de ocupación, ¿no? Lo que sí puede ser cierto es que los atentados han bajado el número y eso desde que están los talibanes el poder, o sigue parecido. Eso no sé cómo lo ves tú. Bueno, a ver, los talibanes ahora, Afganistán es un país más seguro desde el punto de vista de lo que es la seguridad por las carreteras que durante la época de los talibanes, que estaban en las carreteras. O sea, yo he estado muchas veces en Afganistán y lo lógico era viajar en avión desde una ciudad hasta la otra. Había zonas de Afganistán que era auténticamente un suicidio circular por ellas porque te podías encontrar con total facilidad controles talibanes si te detectaban como extranjero lo tenías muy complicado, ¿no? Te podían incluso secuestrar o incluso matar. Entonces ahora mismo ellos controlan toda la seguridad en el país. Hay un grupo armado que es el ISIS afgano, que es un grupo que está supuestamente enfrentado a los talibanes, que han hecho atentados sangrientos y que han matado a centenares de personas, ¿no? Pero la verdad es que el número de muertos ha descendido vertiginosamente porque no hay combates, pues porque no hay ataques también de la OTAN por Estados Unidos con drones matando a civiles como hacían en estos últimos 20 años, ¿no? Incluida la época de Obama, que todo el mundo olvida, pero durante la época de Obama se produjeron el mayor número de ataques con drones con víctimas civiles por parte de Estados Unidos y el número de muertos ha disminuido por el conflicto, porque el conflicto, evidentemente, ahora mismo solamente hay un grupo que manda en todo el país, que son los talibanes, ¿no? En la mayor parte del país mandan ellos y tienen además bien pertrechada la frontera sur con Pakistán, porque los pakistaníes son pro-talibanes, aunque lo nieguen, y las fronteras del norte, pues los países del norte como Tayikistán o Uzbekistán ya tienen bastantes problemas internos como para meterse en más líos, e Irán, pues mientras que los talibanes no persigan a la minoría azara de una manera brutal, no se van a meter en el conflicto. De hecho, en estos momentos, aunque han huido del país centenares de miles de personas, no ocurrió como en los 90, donde fueron millones de personas. Sí. Millones de personas abandonaron Afganistán durante la guerra civil y tras la ocupación de los talibanes.
Ahora mismo en Kabul, pues no sé cuánta gente habrá podido marcharse porque es muy complicado saber cifras reales de paso de frontera, pero yo creo que la cifra debe estar rondando entre el medio millón y el millón de personas, teniendo en cuenta que en Afganistán viven entre 32 y 35 millones de personas, pues es un número, digamos, reducido de afganos. La inmensa mayoría de los afganos se encuentran ahora mismo en Afganistán, a la espera de qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Pero también he leído que el sector agrícola, que es un sector muy importante allí, está pasando una sequía también importante, ¿no? Ahora cuando llegue el invierno también van a estar, la pobreza va a ser también más abundante por ello. Bueno, a ver, también decirte una cosa, en estos momentos Pakistán e Irán están impidiendo que los afganos que quieren huir de Afganistán se entren en sus países y ocupen o se refugien en sus países. Eso no ocurrió en los 90, con lo cual esos millones de afganos que se quisieran marchar lo tienen muy crudo para marcharse, porque tanto en Pakistán como en Irán están, y también evidentemente Uzbekistán y Tayikistán, que son las fronteras terrestres más importantes, lo están impidiendo, ¿no? Entonces, esto hace muy difícil que las decisiones de los talibanes no incluyan a toda la población afgana. Cualquier intento de retórica brutal contra minorías chiitas, persiguiéndolas simplemente por ser minorías de otra, digamos, religiosamente distintas, eso puede ser un lío muy gordo, ¿no? Y por otra parte, bueno, el invierno está allá, o sea, el invierno en Afganistán empieza en diciembre y ahora mismo en enero y febrero las temperaturas son muy frías en Kabul, que está casi a 2.000 metros de altura, se alcanzan con facilidad los 18, 20 grados bajo cero, ¿no? Y de día el termómetro no baja de menos 5. O sea, quiere decir que ahora mismo están en pleno invierno con dificultades para sobrevivir en situaciones lamentables y esto hace que sea la vida muy, muy difícil, ¿no? Yo no sé qué va a pasar, pero me imagino, insisto en que los talibanes tienen que empezar a tomar decisiones en, en una línea, en otra, lo antes posible. Si son pragmáticos, pues intentarán hacer las cosas de una manera distinta a los 90. Si son atrozmente fundamentalistas y quieren aplicar el mismo sistema, pues van a tener muchas dificultades para que la comunidad internacional los acepte, ¿no? Pero por otra parte, la comunidad internacional tampoco puede dejar olvidada a la población civil, porque si la situación en Afganistán sigue digamos, deteriorándose como se está deteriorando desde agosto, a marchas forzadas, los que van a pagar el mayor precio en vida van a ser los sectores más débiles de la sociedad. Y ya para terminar un poco, ¿qué crees que puede suceder en los próximos meses? ¿Y crees que la situación puede ir mucho a peor? No sé si van a hacer algo Occidente o alguna cosa, no sé. ¿Qué crees que puede ocurrir? Bueno, yo no, yo te insisto, yo creo que a mí me gustaría que los talibanes, a ver, en Afganistán los afganos son muy conservadores. Es verdad que en los últimos años hay una nueva generación de afganos jóvenes que tienen entre 18 y 35 años que han crecido, se han hecho mayores, adolescentes mayores, que han estudiado en la universidad, que tienen otra mentalidad y evidentemente son mucho más abiertos que sus padres, sus abuelos, pero los afganos son conservadores. De hecho, los afganos, cuando llegaron al poder los talibanes en los 90, prefirieron a los talibanes porque los talibanes trajeron el fin de la guerra entre las milicias afganas y trajeron la paz y el orden. Evidentemente, con unas injusticias terribles, pero los talibanes, los afganos te lo dicen, preferimos las injusticias que nos traigan un gobierno injusto que nos traiga la paz y el orden. Entonces, si los talibanes actuaran con una cierta inteligencia, permitiendo a las niñas, a las adolescentes, a las universitarias estudiar de una manera normal y corriente, si permitieran que las funcionarias y de otros trabajos fundamentales, evidentemente sanidad, escuela, educación, funcionarios públicos, mujeres, regresen a sus trabajos, esto podría mejorar la visión que tiene el mundo de los talibanes. Y eso sería, no pondría en un brete su régimen totalitario, porque en realidad ellos podrían incluso venderle al ciudadano medio que somos menos corruptos que los anteriores
y vamos a permitir que todo continúe más o menos igual. Hay que tener en cuenta lo siguiente, una cosa es lo que pasaba en Kabul. Por ejemplo, en Kabul tú ibas a las universidades estaban repletas de universitarias, mujeres. Ibas a las escuelas estaban repletas de estudiantes, pero que estudiaban totalmente separadas de los chicos, incluido en Kabul. Esa idea de que iban todas al instituto o al colegio juntos es una auténtica patraña. Pero cuando te ibas a otros lugares, por ejemplo en Kandahar, yo hice una historia en Kandahar en el año 2010, y en el 2010 fui a la universidad y después de tener que pelearme con el rector, conseguí saber el número de estudiantes afganas que estudiaban en la Universidad de Kandahar y el número de profesoras. El número de estudiantes no pasaba del 3% y el número de profesoras del 4%. En una provincia que estaba controlada o estaba bajo la ocupación de Estados Unidos. O sea, había miles y miles, decenas de miles de soldados estadounidenses desplegados en la provincia. Y a pesar de ello, las niñas tenían que estudiar en colegios que eran continuamente, amenazados por los talibanes. De hecho, hubo ataques con ácido a estudiantes en esa provincia. Y las estudiantes universitarias iban con cuentagotas a la universidad. Y esto pasaba durante la presencia extranjera. O sea que esa idea equivocada de que Afganistán estaba fantásticamente durante estos 20 años es una mentira evidentemente interesada de los occidentales. En Kabul sí que obviamente la situación era mejor, pero no en el resto del país. Y algo importante, los matrimonios forzosos eran generalizados, impuestos por los familiares y de hecho muchas niñas eran arrancadas de los colegios, de los institutos, cuando estaban a punto de acabar sus estudios secundarios y eran obligadas a abandonar los estudios y a casarse. De hecho, Afganistán es el único país del mundo donde hay más suicidios de mujeres que de hombres y los picos de suicidios se disparaban en marzo cuando las niñas se enteraban, las adolescentes se enteraban, las universidades se enteraban de que no podían seguir estudiando porque iban a ser obligatoriamente casadas. Bueno, pues Gervasio, no sé si quieres añadir algo más. Si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Bueno, yo añadí solamente que pido a la gente que escuche esto que intente mejorar su salud informativa con informaciones de calidad y pidiendo explicaciones a los medios de comunicación cercanos, a sus periódicos favoritos, a sus televisiones favoritas y a sus radios favoritas. Hay que obligar a los periodistas a hacer bien su trabajo. Y hacer bien su trabajo significa ir a Afganistán de manera regular, no como ahora que no hay un solo periodista español en Afganistán, como tampoco había un solo periodista en Afganistán español en las semanas anteriores o incluso durante la ocupación o la llegada de los talibanes al poder. Porque durante estos últimos 20 años ha habido muy pocos periodistas españoles en Afganistán. Y cuando una sociedad tiene una mala salud informativa, como la española, lo más fácil es ser manipulado por los políticos que les cuentan mentiras, milongas y que casi siempre se salen con la suya. Pues lo dicho, Gervasio, muchísimas gracias. Me ha encantado muchísimo. Creo que cualquiera que la vea va a saber un poco, va a tener mayor información sobre lo que está ocurriendo en Afganistán y el por qué ha sucedido la llegada de los talibanes al poder. Y nos vemos. Un abrazo enorme. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, nos vemos.